En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración en el año de la misericordia. Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo. Y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muestra nuestro rostro y obtendremos la salvación. Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero, a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en una criatura. Hizo llorar a Pedro luego de la traición y aseguró el paraíso al ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana: si conocieras el don de Dios. Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia, sobre todo con el perdón y la misericordia. Haz que también en el mundo la Iglesia sea el rostro visible de ti, su Señor resucitado y glorioso. Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error. Haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción para que el jubileo de la misericordia sea un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda con renovado entusiasmo llevar la buena nueva a los pobres, proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y a restituir la vista a los ciegos. Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre, en el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis buenos hermanos, hermanas, estamos de nuevo con la catequesis semanal en este año de la misericordia. Hemos querido en este tiempo santo de la Cuaresma prepararnos para vivir bien ese sacramento de la misericordia, como es el sacramento del perdón de los pecados, el sacramento de la reconciliación. Hemos estudiado 4 temas, 4 catequesis, acompañados de algunos pasajes bíblicos que nos ayudan a entender mejor la misericordia de Dios. Estas 2 últimas catequesis antes de la Pascua va a tener más la característica de enfocarnos en la cuestión pastoral, el sacramento de la reconciliación en el contexto de la pastoral de la Iglesia. Nos decía el Papa Francisco, este jubileo constituye un momento favorable para proponer nuevamente la confesión como tema central de la pastoral, de modo que se comprenda su belleza y su eficacia. En esta catequesis de esta semana vamos a detenernos en esas palabras que escuchamos de parte del ministro cuando en nombre de Dios nos da la absolución. El sacerdote nos impone las manos y nos dice: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y envió al Espíritu Santo como remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta fórmula de absolución que todo sacerdote debe decir al momento de perdonar los pecados es la que vamos a reflexionar el día de hoy. Vamos a detenernos, por tanto, mis buenos hermanos, en la primera palabra: que Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo. El primer elemento que la Iglesia quiere resaltar en el momento de la absolución, después que yo, que usted, que nosotros nos hemos confesado, es la referencia a la misericordia del Padre. De hecho, el perdón de los pecados surge por voluntad libre y firme de salvación con respecto al mundo entero. Toda la historia de la salvación corresponde a la realización de este único proyecto. Desde el principio, la historia del antiguo pueblo de Dios se configura como el lugar de la acción liberadora de Yahvé y el ámbito en el que Él se manifiesta. Dice el Salmo 86, versículo 15, clemente y misericordioso,
tardo a la cólera, pero lleno de amor y de fidelidad. Si nosotros recordamos el evento de la salida de Egipto y la alianza en el Sinaí, ratifican la misericordia de Dios por su pueblo. En ella, Él se presenta como su Redentor que libera y salva, y el pueblo se hace un pueblo santo, que en la alianza celebra el fundamento de su vida y de su identidad. Todo esto le permite o nos permite a nosotros los cristianos a reconocer la pedagogía de Dios para con su pueblo. A partir de ella, de esa pedagogía de Dios que saca a su pueblo de Egipto, lo lleva a la Sinaí y ahí hace la alianza con su pueblo de que Él va a ser su Dios y de que ellos van a ser su pueblo. A lo largo de toda esa pedagogía, que es la historia de la salvación, la economía de la salvación, el cristiano debe de aprender a madurar cuáles son sus actitudes fundamentales para acercarse al sacramento de la reconciliación. Por lo tanto, cuando yo, Eduardo, Felipe, Juan, Pedro, María, quien seamos cada uno de nosotros, vamos a acercarnos al sacramento de la reconciliación, lo primero que confesamos es la fidelidad de Dios. Dios es misericordia. El cristiano proclama al levantarse, cuando yo me levanto y voy a acercarme al sacramento de la reconciliación, yo voy a confesar que creo que Dios es el único que perdona los pecados, que Él es la fuente de la misericordia. Creer en tal misericordia significa volver siempre a confiar en Dios Padre, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra caída. En la certeza de que la realidad del pecado en nosotros no es más grande que la misericordia de Dios. Dice en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 20, aunque nuestra conciencia nos reproche algo, Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Para el creyente, hermanos, el deseo y la garantía de ser perdonados, el arrepentimiento y la reparación del mal causados son siempre posibles. ¿Por qué? Porque se basan en esta fe inquebrantable, la misericordia de Dios. ¿Por qué mis pecados pueden ser perdonados? Porque es grande su misericordia. ¿Por qué yo puedo perdonar los pecados de mi hermano? Porque es grande la misericordia de Dios. ¿Por qué yo puedo restituir el mal que yo le he hecho a mi hermano con la ofensa que le hice, con el agravio que le hice? Porque es eterna la misericordia de Dios. Por lo tanto, el perdón de los pecados no está en nosotros, está en la misericordia de Dios, dirigida a cada uno y a todo el mundo en general. Esto significa que nadie se puede salvar a sí mismo. En cuanto don incondicionado de Dios, la misericordia debe ser pedida y recibida. Es el Padre quien nos reconcilia consigo. Él es el que toma la iniciativa. Toda la iniciativa de perdón es de Dios. Recordemos el protoevangelio. El hombre ha pecado, la mujer ha pecado y se ha roto la relación con Dios, con sí mismo, con la naturaleza, con el hermano. Dios ahí da la primera señal de misericordia. Le dice a la serpiente y a la mujer: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la suya. Y ella, la descendencia de la mujer, te aplastará la cabeza, mientras tú querrás morderle su talón. Ahí está el primer signo de la misericordia. Dios, a pesar de que nosotros hemos pecado, nunca nos ha abandonado. Reza la plegaria cuarta eucarística, nunca nos ha abandonado a nuestro libre albedrío, nunca nos ha abandonado en nuestro pecado. Dios siempre toma la iniciativa. Es el Padre quien nos reconcilia consigo. Así pues, el sacramento del perdón le recuerda al cristiano pecador que es parte de una historia de salvación, igual que Abraham, igual que David, igual que Moisés, igual que todos los grandes santos y pecadores del Antiguo Testamento. Y de estos 2000 años de caminar cristiano, Pedro, Juan, Judas, todos los grandes hombres y mujeres santos, pero también pecadores, yo soy parte de esa historia de la salvación. Que
esta historia que me precede a mí. Es una misericordia en la que somos introducidos por la gracia y en la cual descubrimos el rostro bondadoso del Padre. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en este aspecto, en esta palabra de Dios que envió al mundo, ¿verdad? Dios misericordioso que reconcilió consigo al mundo, nos hace ver la misericordia que tiende a la comunión. ¿Quién es el que perdona? El Padre. ¿A quién perdona el Padre? A nosotros sus hijos. Un último dato. En el sacramento de la reconciliación, el perdón de Dios alcanza al cristiano teniendo la mirada sobre el mundo entero, lo cual significa que la fuerza de este perdón no se agota en mi encuentro como pecador con Dios y tampoco con la iglesia sola. La misericordia de Dios tiene en efecto un alcance universal, cósmico. Al acercarse al sacramento del perdón, el cristiano sabe que es involucrado en esta acción poderosa. Él recibe el don del perdón y este don lo compromete, lo empuja a adentrarse en el proyecto de liberación que tiende a reconciliar a toda la creación con Dios. Por lo tanto, hermanos, al recibir el perdón, el pecador arrepentido fija la mirada en su Señor, escucha su palabra y confía en ella para construir un mundo que, habiendo salido de esa misma palabra, quiere volver a ella. Hermanos, hermanas, estamos en la catequesis semanal y estamos meditando sobre las palabras que el penitente escucha por parte del ministro cuando se confiesa. Hemos meditado en lo que significa la primera frase: Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo. Por eso decíamos de que la vida cristiana tiene que ser una continua conversión a aquel Dios cuyo corazón se inclina hacia la humanidad pecadora, hacia el mundo en el que ésta vive y el cual construye. Vamos ahora a detenernos en la segunda frase de la fórmula: por la muerte y la resurrección de su Hijo. La solidaridad y la acogida de los pecadores son rasgos que permean toda la vida de Jesús. Si nosotros recordamos las parábolas que hemos escuchado, que hemos meditado sobre el sacramento, las tres anteriores catequesis, dejan bien clarito esto. Jesús siempre está buscando al enfermo, buscando al pecador. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Vino a dar su vida por rescate por muchos. El momento culminante de la obra reconciliadora de Jesús, del Hijo de Dios, es la ofrenda de su vida en la cruz. Por lo tanto, en el momento de la absolución se nos recuerda a nosotros este dato. Jesús está clavado en la cruz para alcanzarnos. De ahí el perdón de los pecados. Y este perdón fluye de manera permanente y continua. Y en virtud de la potencia del resucitado, se extiende eternamente a cada lugar por muchos. Dios quisiera que fuera por todos, pero no todos nos acogemos a esa misericordia. Si bien cada sacramento es una manifestación particular de la presencia de la Pascua de Cristo, la redención obrada por Él alcanza a los hombres de múltiples y variadas maneras. Por ejemplo, en el sacramento del bautismo se nos da una vida nueva. Pero cuando nosotros, en consecuencia del pecado, caemos, entonces se nos da a nosotros esta oportunidad de ser reconciliados con Él a través de su muerte y su resurrección por el perdón de los pecados. En la victoria de Cristo sobre el pecado se hace histórica y visible para cada uno a través de la Iglesia. Esa capacidad, la repetición de la celebración de este sacramento de curación muestra toda la capacidad del dinamismo de salvación con el que Dios se ha adentrado irreversiblemente en la historia humana. El acontecimiento de Cristo muerto en la cruz nos lleva constantemente, se actualiza por la acción de la Iglesia, que con la fuerza del Espíritu Santo
ha recibido el perdón de los pecados. De aquí la tercera palabra en la fórmula: y derramó el Espíritu Santo para remisión de los pecados. El Espíritu Santo ciertamente conduce toda la vida de Jesús. Así lo dice San Lucas, que cuando salió del agua en el bautismo se manifestó el Espíritu lo condujo al desierto, luego fue a la sinagoga, y en la sinagoga él dice de que el Espíritu Santo, toma el texto de Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí, me envía para y nos lee el texto de Isaías. Por tanto, la presencia del Espíritu es una realidad en la vida de Jesús, pero para nosotros los creyentes, este Espíritu, que es la fuerza de la resurrección, se nos es dado en el momento de que Cristo ha resucitado. El mismo Espíritu fue entregado por el resucitado a su comunidad. ¿Recuerdan el tema de la semana pasada? ¿Verdad? Juan capítulo 20, 19 al 23 y siguiente. Decíamos de que Jesús se presentó en medio de ellos, sopló sobre ellos, les dio su Espíritu y les dijo: reciban el reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes no, no les quedan perdonados. En cuanto fuerza de Dios vivificante y principio de nueva creación, el Espíritu Santo habita en la iglesia y la habilita para que cumpla la misión que le confió su Señor. ¿Cuál es? Le confiere a los apóstoles el poder de perdonar los pecados, llevando a cumplimiento en la iglesia y a través de ella la obra de la redención, la obra del perdón de los pecados. Desde el momento en que el ministro del sacramento actúa en nombre de Cristo y de la iglesia, el Espíritu Santo extiende su acción también sobre él. El sacerdote y el penitente prepárense a la celebración del sacramento, ante todo con la luz de la oración. El sacerdote invoca el Espíritu Santo para recibir su luz y su claridad. Con luz y caridad se reconocen los dones del Espíritu, del discernimiento y de la misericordia. En el ritual de la reconciliación nos da a nosotros estas precisiones. Para que el confesor pueda cumplir su ministerio con rectitud y fidelidad, aprenda a conocer las enfermedades del alma y a aportarle los remedios adecuados. Procure ejercitar sabiamente la función de juez. El discernimiento del Espíritu es ciertamente un conocimiento íntimo de la acción de Dios en el corazón de los hombres, un don del Espíritu y un fruto de la caridad. Por lo tanto, el sacerdote debe de prepararse con la oración. ¿Para qué? Para poder ser un justo juez delante del pecador que está ahí acusándose. También para discernir al Espíritu y poder aconsejar, conducirle a la misericordia. Dado que la remisión de los pecados es obrada por el Espíritu de Cristo, el ejercicio de tal ministerio no puede ser inspirado o sostenido, no puede ser sino inspirado, sostenido y guiado por el mismo Espíritu. De este modo, el sacramento de la reconciliación se cualifica como una manifestación privilegiada de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Negarlo sería negar la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, porque es la iglesia la que actúa este designio de la salvación en la historia. Esto es una maravilla, sin lugar a duda, de la salvación, y es el Espíritu Santo quien hace posible que el ministro pueda absolver al penitente con la fuerza del mismo Espíritu Santo.
Santa Misa, todos los días, 10 de la mañana y con repetición a las 5 de la tarde. Solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. El Ministerio de Salud lo invita para que este año, sin ninguna discusión, cumplamos con los requisitos de realizar exámenes para cumplir y ser certificados como manipuladores de alimentos en la Feria Gastronómica del Mar. Esperamos cumplan sin ninguna duda con la programación para que logremos hacer cada vez esta feria más exitosa. A la feria yo me voy, a la feria del marisco, a la feria yo me voy, a la feria del marisco. Hermanos, hermanas, estamos meditando en esta catequesis semanal sobre las palabras de la absolución que el ministro da al penitente al momento de absolverle los pecados. Hemos meditado la primera frase, ¿verdad? Dios Padre que reconcilió consigo al mundo, ¿verdad? Esta obra del Padre, la salvación es siempre obra de Dios Padre misericordioso. Toda la historia de la salvación nos habla de esa misericordia. Y esta misericordia de Dios que se actualiza por la muerte y la resurrección de su Hijo. El perdón de los pecados alcanzado por Cristo en la cruz se actualiza de una manera especial en el sacramento de la penitencia. Y derramó el mismo Padre, derramó el Espíritu Santo para remisión de los pecados. Y hacíamos alusión a la catequesis anterior, que meditábamos el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 20, del 19 al 23. Jesús, que sopló sobre ellos, les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados, y a quienes no le quedarán perdonados. Entonces decíamos de que esta acción del perdón de los pecados es la obra maravillosa de la salvación que se actualiza en nosotros. La cuarta palabra o la cuarta frase: te conceda por el ministerio de la iglesia, es decir, por el servicio de la iglesia. La remisión de los pecados obtenida en virtud de la muerte y resurrección de Cristo adquiere eficacia en el tiempo por la fuerza de la acción del Espíritu Santo y alcanza al cristiano pecador en la iglesia y a través de la iglesia. Por tanto, la dimensión eclesial del sacramento es constitutiva, aunque no es fácil comprenderla. Aún hoy hay muchos que entienden el pecado como algo exclusivamente individual. Por tanto, creen de que yo me confieso con Dios y el perdón es con Dios. Entonces es una relación nada más vertical. Y Jesús ha querido que sea horizontal, porque mi falta, mi pecado, también tiene que ver con el hermano. En la medida que el sacramento de la penitencia celebra la misericordia, la misericordiosa ofrenda de amor de Dios hacia los hombres, que es Jesús, la respuesta de amor del pecador arrepentido hacia Dios, la acción mediadora de la iglesia se desarrolla en las dos direcciones. La iglesia ofrece al pecador la misericordia, y en la iglesia, a través de la iglesia, el pecador recibe esta misericordia, la hace suya, dado que el perdón se realiza en Cristo y en la iglesia. Más allá de ser un retorno a Dios, por tanto se vuelve en un retorno a la comunidad eclesial. En el Concilio Vaticano II, esta reunión de todos los obispos, la última reunión universal, ecuménica de todos los obispos del mundo,
que se dio entre los años 60 y 65, 66, la Iglesia escribió un documento que se llama Lumen Gentium, que es sobre el sí de la Iglesia, sobre su realidad. Nos dice, en esta Constitución dice, quienes se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de la ofensa hecha a Él, y al mismo tiempo se reconcilia con la Iglesia a la que hirieron pecando, y que recobra a su conversión con la caridad, con el ejemplo y las oraciones. Muchas veces hemos oído nosotros esto, pero si en la iglesia hay un montón de pecadores, sí es cierto. La iglesia es santa porque su fundador es santo, porque los medios de la salvación son santas. ¿Quiénes la feamos con nuestros pecados? Nosotros. Pero nosotros no hablemos del Papa, nosotros no hablemos solo de los obispos, no solo de los sacerdotes, de cada cristiano. Yo con mi pecado hiero a la iglesia, rompo la comunidad eclesial. Por tanto, cuando yo me arrepiento y pido perdón, también estoy sanando a mi madre, la iglesia, porque yo la he herido con mis pecados. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: este sacramento nos reconcilia con la iglesia. El pecado menoscaba, rompe la comunión fraterna. El sacramento de la penitencia lo repara, lo restaura. En este sentido, no cura solamente al que se integra en la comunión eclesial, sino también también tiene un efecto vivificante sobre la vida de la iglesia que ha sufrido por el perdón o por el pecado de uno de sus miembros. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: yo, Eduardo, he herido a la iglesia con mi pecado, yo vuelvo arrepentido, por tanto no solo yo me sano, sino que la comunidad también se sana en referencia a la herida que yo le he cometido. Recordemos esto, hermano: el sacramento de la reconciliación se nos da por el ministerio de la iglesia. El carácter absolutamente extensivo de la reconciliación obrada por Dios ha sido develado especialmente por su santidad Juan Pablo II en una carta que tiene él que se llama Reconciliación y Penitencia. Escuchémoslo. Hay que añadir que tal reconciliación con Dios, dice el Papa, tiene como consecuencia, por así decir, otras reconciliaciones que reparan las rupturas causadas por el pecado. El penitente perdonado, en primer lugar, se reconcilia consigo mismo. En lo más profundo de su ser, en el que recupera la propia verdad interior, se reconcilia con el hermano, agredido y lesionado por él de algún modo, y se reconcilia con la iglesia, su madre, y con la creación a la que de una u otra manera ha ofendido. No debemos de olvidar, hermanos, hermanas, también de que el ministro que celebra el sacramento lo hace en nombre de la iglesia, en nombre de Cristo. Por tanto, el ministro debe de tener un conocimiento probado del comportamiento cristiano, experiencia de las cosas humanas, respeto y delicadeza con el que ha caído. Debe amar la verdad, ser fiel al magisterio de la iglesia, conducir al penitente con paciencia hacia su curación y su plena madurez, y también debe orar y hacer penitencia por él, confiándolo a la misericordia del Señor. También cuando usted viene, le deja el pecado al sacerdote, el sacerdote también asume su pecado y tiene que interceder, tiene que orar por todos sus penitentes. Pero el sacerdote también tiene que tener conciencia que actúa, no es mi opinión, es lo que dice Dios revelado en la palabra, en el magisterio, en la tradición de la iglesia. Y de esta manera ser un auténtico ministro en nombre de la iglesia, en nombre de Cristo, de la reconciliación.
Misa, todos los días 10 de la mañana y con repetición a las 5 de la tarde, solo por Libnum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Te invitamos a que seas partícipe de la rifa a beneficio de Feria Gastronómica del Mar 2016, que se efectuará el próximo 29 de marzo con las últimas 4 cifras de la Lotería Nacional. Para la feria, a la feria de mi puerto. Tendrás 5 oportunidades de ser favorecido con uno de los premios en dólares, una bicicleta banana o certificados de bonos cambiables en Feria Gastronómica. A la feria yo me voy, a la feria del marisco, a la feria yo me voy, a la feria del... Podrás adquirir tu acción por un costo de 10 córdobas en Secretaría de la Casa Cural. Y para continuar apoyando a la obra que nos dejara José Chendel y doña Teri Arana, que se venga toda la gallada corinteña. Hermanos, hermanas, estamos en esta catequesis semanal, ya antes de terminar la semana, el tiempo de la Cuaresma. En esta semana queremos reflexionar sobre las palabras que oímos del sacerdote cuando el sacerdote nos da la absolución de nuestros pecados. El sacerdote nos dice: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo. Por tanto, la obra del perdón de los pecados es una obra de Dios Padre, que por la muerte y resurrección de su Hijo es en la cruz donde Cristo nos alcanza el perdón de los pecados, y este perdón se perpetúa por su resurrección en la historia. Te conceda por el ministerio de la Iglesia, y que envió al Espíritu Santo, ¿verdad?, para remisión de los pecados. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios presente en la Iglesia. Así lo dice Juan capítulo 20, versículo 23. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen, les quedan perdonados, y a quienes no les perdonen, no les quedan perdonados. Por tanto, el celebrar el sacramento de la penitencia es confesar la fuerza del Espíritu Santo presente en la Iglesia. Él es el que impulsa al pecador a ir en búsqueda del perdón, pero también el que ofrece en nombre de Dios, Padre, Hijo, ofrece el perdón a través de la Iglesia. La última palabra que meditábamos era que por el ministerio de la Iglesia, es la Iglesia la que ha recibido en los apóstoles este perdón, y en ella donde se opera el perdón de los pecados. Dios ofrece misericordia, la Iglesia se lo da al pecador, el pecador en la Iglesia y por la Iglesia recibe esta misericordia, esta gracia. Pero también la Iglesia en sí, ella, ¿verdad?, es pecadora. Por tanto, ella vive la alegría de ser reconciliada. El penitente debe reconocer que su pecado no solo lo hiere a él, sino que hiere al hermano, hiere a la creación, hiere a la Iglesia. Por tanto, al reconciliarse, dice el Papa Juan Pablo II, la reconciliación es múltiple. Hay una reconciliación con el Padre, con Dios, pero también hay una reconciliación consigo mismo, en su interior, en lo más profundo de su ser. Hay una reconciliación con el hermano que se ha visto herido por mis ofensas, por mi pecado. Hay una reconciliación con mi madre, la Iglesia, y con la creación. ¿Cuál es el fruto de la reconciliación? El mismo Jesús nos ha dicho, ¿verdad? Dicen: la paz esté con ustedes, a quienes ustedes perdonen. Por tanto, el fruto de mi penitencia, el fruto de celebrar el sacramento de la reconciliación, son estos dos frutos en uno: el perdón y la paz. La paz es el resultado final de la acción salvífica que deriva de la misericordia de Dios. Es el fruto del perdón y de la reconciliación con Dios obtenida mediante la confesión de mis propios pecados. Por tanto, no se trata de la paz psicológica, y que el penitente puede sentirse después de haber aligerado su corazón del peso. Me siento livianito. No, me siento lleno de paz.
Es la paz bíblica, don de Dios, signo visible de su alianza. Es la paz nueva que tiene su fundamento en la muerte y en la resurrección de Jesús. En ese mismo texto de San Juan, capítulo 20, versículo 19, y luego nuevamente lo vuelve a repetir en el 20, dice: la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Esta paz es el gran fruto de la reconciliación. En el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, Jesús, en el gran discurso de despedida, Jesús une la paz a la acción salvadora del Espíritu Consolador. Juan capítulo 14, 25, 31. El Espíritu enseñará cada cosa, y tales enseñanzas están ligadas a las enseñanzas de Jesús. Él de hecho las enseñará y las recordará. Por tanto, la tarea del Espíritu es continuar y mantener viva en la historia la revelación de Jesús. Así el pecador arrepentido y perdonado es alcanzado por el don de la paz, reflejo de la salvación definitiva que Dios ofrece a la humanidad en Cristo Jesús y de la que se hace partícipe a través de la gracia sacramental. Por tanto, ¿qué significa vivir en la paz? Vivir en la paz significa vivir en la verdad, vivir en la luz, vivir en la vida, vivir en la alegría, porque dice que la riqueza de esta salvación es descrita en el Evangelio de San Juan como una realidad con muchas facetas complementarias. Yo soy la verdad, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy la alegría, yo soy, dice el Señor. A todo esto nos introduce el perdón de Dios, hermano. Yo no puedo decir vengo de confesarme y vengo con la cara jalada. No, vengo con la alegría de ser perdonado. Si me he confesado y he celebrado el sacramento de la reconciliación, no vengo en la mentira, vengo en la verdad. Y si mi pecado, esto lo reconozco con humildad. Y no para seguirme echándolo encima, para sentirme, no, perdonado soy, dice el Papa Francisco. Quien les habla es un pecador perdonado. Sí, ciertamente, soy consciente de mi pecado, pero mi pecado ya ha sido perdonado. San Pablo mismo dice, cuando habla de ciertas realidades de los que no entrarán en el reino de los cielos, los adúlteros, los homosexuales, los corruptos, los estos, dice San Pablo, muchos de esos éramos nosotros, pero ahora hemos sido reconciliados gracias a Cristo. Aquello que se dice, no hay pecador, ¿verdad? No hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Todos tenemos nuestra historia de pecado, pero en Cristo tenemos nuestra historia de salvación. Envuelto por la misericordia del Padre, alcanzado por el misterio pascual de Cristo, sostenido por la fuerza del Espíritu Santo, el pecador arrepentido se dispone a recibir la absolución de los pecados que lo introduce a la paz de Dios.
Conoce del acontecer religioso de nuestra diócesis en nuestro espacio informativo Crucis Noticias. En nuestras ediciones del mediodía y estelar. Crucis Noticias. Solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Lignum Crucis te invita a vivir la hora santa desde nuestra parroquia Santo Tomás Apóstol. Todos los jueves, 6 de la tarde, solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Hermanos, hermanas, en esta catequesis semanal estamos meditando sobre esas hermosas palabras que el sacerdote nos dice, y a veces no le ponemos mucha atención, ¿verdad? Nos queremos levantar y a veces uno le tiene que decir al penitente, espérese, que todavía no lo he absuelto, ¿verdad? Son esas hermosas palabras que en la fórmula de la Iglesia dice: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y envió al Espíritu Santo como remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Miren qué hermoso. La hora de la misericordia, hora del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que se da en la Iglesia por el ministerio, el servicio que la Iglesia ha recibido de Cristo. No es un derecho que la Iglesia se ha abrogado. No. Es Cristo que le ha dado esa tarea, esa misión. Nosotros, dice San Pablo, somos ministros de la reconciliación. Vamos cargando, vamos llevando a todos la gracia del perdón y de la paz. Te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Lleno del Espíritu Santo. Miren qué bonito como terminábamos la última meditación. Dice: envuelto por la misericordia del Padre, yo, Eduardo, pecador, que reconozco mi pecado, envuelto en la misericordia del Padre, alcanzado por la muerte y la resurrección de Cristo, sostenido por la fuerza del Espíritu Santo, me dispongo ahora a recibir la absolución de mis pecados y a dejarme introducir en la paz de Dios. Y vamos a la última frase: y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El gesto de la imposición de las manos con el que el sacerdote acompaña las palabras de la absolución denota la efusión del Espíritu Santo para la remisión de los pecados, la reconciliación y la comunión con el Señor. El sacerdote impone las manos sobre el penitente en signo externo de que el Espíritu Santo está actuando en ese momento, está bajando ahí por la imposición de las manos. El sacramento de la penitencia, en efecto, no obra solo la cancelación de los pecados, sino que también está destinado a suscitar en quien la recibe la voluntad de cambiar de mentalidad y la orientación de su vida, es decir, comenzar un camino de conversión que solo el Espíritu Santo puede guiar y sostener. Por tanto, hermanos, las palabras de la absolución están llenas de solemnidad y de autoridad. El yo inicial, en posición enfática, subraya
que aquel que está hablando no lo hace en nombre propio, sino en cuanto depositario de aquella autoridad de perdonar los pecados que el Señor le ha confiado a los apóstoles y a sus sucesores. También expresa la fe y la participación de toda la iglesia que está comprometida en la reconciliación del penitente. Y sobre todo afirma que las palabras de la absolución no son una simple declaración de perdón de Dios, es palabra eficaz que perdona los pecados, porque en ella y en comunión con el ministro actúan de hecho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El penitente, por tanto, se encuentra así realmente inmerso en la acción salvífica de Dios que lo regenera gracias al bautismo, gracias a la muerte y a la resurrección de Jesús. Ciertamente, a todos muchas veces nos avergüenza el pecado y nos hace escondernos. La experiencia de Adán, ¿dónde estás? Es que tuve miedo, me escondí. ¿Pero por qué te escondes? Le dice el Señor allá, capítulo 3 del libro del Génesis. ¿Por qué te escondes? Es que estoy desnudo. Hermano, el pecado ciertamente nos deja desnudo y nos deja avergonzados y nos hace escondernos. Y el diablo se aprovecha de eso. El Padre será siempre el Padre que sale al encuentro, que nos reviste, que nos da la dignidad de hijos de Dios. Esa es la experiencia del perdón. Todo sacerdote, cuando se ordena sacerdote, pasado unos días después de la ordenación, se le hace un examen. Ustedes oían bien que el sacerdote tiene que estar capacitado para ser confesor en muchas cosas. Tiene que ser conocedor del espíritu humano, tiene que ser compasivo, misericordioso, etc. Entonces se le hace un examen al ya ordenado sacerdote para ver si se le puede dar el permiso de confesar, conferirle el decir, te entrego el poder de confesar. Antes de ese examen el sacerdote no puede confesar. Y yo recuerdo mi experiencia, éramos dos nada más los que estábamos haciendo examen, el padre Alejandro y yo. El padre Alejandro es mi compañero de ordenación y los dos fuimos a hacer como una semana y unos días después, ¿verdad? Casi a los 10 días nos llamaron para hacer el examen de audiencia, de escuchar confesiones, y después que nos entrevistaron a cada uno para el examen, al final yo recuerdo la pregunta que me hacía a mí el examinador y decía, bueno, ¿quién perdona los pecados? Y yo le dije, Dios. Dios es el que perdona los pecados. Entonces me decía a mí el examinador, decía, nunca olviden eso. Dios es quien perdona los pecados. Nosotros somos instrumentos, recibimos ese poder y lo ejercemos en nombre de Dios. Y yo cada vez que doy la absolución, y recuérdese, yo te absuelvo, ese yo no es mi yo, es el yo de la iglesia, es el yo de Dios que te dice, yo te perdono los pecados por este ministerio de la iglesia. Yo quisiera pedirles a todos ustedes, especialmente en este año de la misericordia, oren por nosotros los confesores, para que el Señor nos dé un corazón misericordioso, para que el Señor nos ayude a zambuirnos nosotros primero en esa misericordia, a llenarnos de la riqueza para poder ofrecérsela a ustedes con caridad, con claridad, para que todos podamos ser sanados, ser salvados. En estos días hemos comenzado también ya las confesiones en las diversas parroquias. Ayer martes estuvimos por la Sagrada Familia, mañana jueves estaremos por la parroquia del Calvario de Chinandega, todos los sacerdotes de la zona. Hoy, miércoles, recuerden, tenemos las confesiones también aquí en nuestra parroquia. La próxima semana comenzamos ya la maratónica final, que será San José de la Montaña, Santo Tomás el martes, miércoles San Blas, jueves Santa Ana, y ahí terminamos, ¿verdad?, con las confesiones de la zona de Chinandega. Entonces, invitarles a todos a vivir con la alegría. Finalmente, el sacerdote te da la mano y te dice, la paz esté contigo. No es que seas amigo mío, ahora te doy la mano, no. Es que en ese gesto
de paz entra en la reconciliación con toda la iglesia. Que el Señor nos ayude a entender más este sacramento, a saborearlo, a profundizarlo y a vivirlo. Que así sea.